Es que estados de vibración y de información que nos llega, como si fuéramos ordenadores, no son gente física. O sea, la información que tú estás recibiendo es porque eres un ordenador. Está inmanente, está entonces estás recibiendo ficheros de información. Es algo inmanente que nos envuelve. No estamos hablando de un Dios que te señala con el dedo. Sí. Es como yo cuando matizo también la palabra información, claro. Fijaos, la palabra información le hemos dado un sentido totalmente restrictivo, ¿no? A datos. A datos. Son datos y además, no solamente datos, sino que son datos además transmitidos con un lenguaje verbal concreto y con unas lenguas concretas, etc. Esto es información. Es un sentido que yo llamo administrativo, ¿eh? Es decir, bueno, he ido a un mostrador y me han dado información. Y rellena este formulario. A ver, lea usted esto y además, según cómo en este mostrador, pues te ha salido un tío que no sabe, no contesta, o bien vuelva usted mañana, ¿no? Y decimos, vale, no, información es todo lo que está dentro de nuestro cuerpo y fuera de él. Es decir, este espacio, yo sé, ahora, gracias a ciertas ciencias que van prosperando, como todos los que estudian todo el tema de las energías, de los lugares, etcétera, ¿no? Saben que, bueno, en este espacio que parece que no toco nada ahora aquí con mis manos, está lleno de información. Es decir, una habitación está llena de información. Un desván está lleno de información. Se dice, cuidado, ahora se dice, con tener muebles demasiados viejos, etcétera. Es real, es decir, porque llevan toda la información, la carga de emociones de otras gentes, etcétera. Es decir que, claro, son canales que se establecen no por... Es lo mismo que yo decía antes de la canalización. Reducimos la canalización a este aspecto, digamos, verbal de una persona que es capaz de captar el lenguaje que le transmite otra entidad fuera de la banda de frecuencia en la que vivimos y además con lenguaje verbal. Y además, a partir de ahí estarás de acuerdo conmigo que con este reduccionismo del término metemos a cada lío las pobres canalizadores, que es demasiado, porque claro, ¿qué te ha dicho? ¿Que estaba contento o satisfecho? Vaya, pues vaya historia, ya la hemos liado. Bueno, un tema, digamos, lingüístico puramente, ¿no? No, es decir, es lo mismo, es decir, canalizamos y tenemos información y recibimos información a muchos niveles. Exactamente. Y de muchas formas, es lo que dices tú, Luis, es decir, de datos que están aquí en el aire. Yo puedo recibir información del campo energético tuyo, mismamente puedo yo sacar información y no necesito irme al guía, ni al padre, ni a la madre, que todo el mundo está empeñado. Yo a veces me pasa que cuando voy a casa, y lo digo de verdad, sé que en tu caso, por ejemplo, voy a casa de una persona que sé que tiene esto muy, muy despierto, muy como una pequeña reserva. A ver, a mí me puede llegar algo. De decir, ostras, esta persona, en este aspecto soy como un poco niña, ¿no? Pienso, esta persona ya sabrá de qué pie calzo, etcétera, ¿no? Porque tiene esta capacidad. Además, etcétera, no solemos ir investigando ese no porque no tipo de invades cosas. a la persona. Evidentemente, ¿no? Y no invadimos el momento de lo que está sucediendo. Lo que yo voy a mirar es cómo yo me siento con respecto a ti. ¿Qué sensación me ¿qué das? sensación ¿Qué me transmites? Correcto. Si eres una persona que viene con respecto a mí con buenas intenciones o no tan buenas, etcétera. Eso sí que lo miro porque a ver, es lo que tú hagas con tu vida. Exactamente. Y yo lo que estáis hablando, hay que entender que somos kinestésicos, visuales, auditivos como mínimo. Hay más sentidos. Hay más sentidos. Y todo eso yo lo llamaría o lo englobaría dentro de que somos seres telépatas. Sí, señor. Y yo le llamaría telepatía pura. Es que la información que se recibe es... La telepatía también, ahora que estás nombrando la telepatía, Luis, lo digo porque después se me olvidará. Sí que hay un tema que yo a veces me gusta resaltar, que a veces pensamos, y estarás de acuerdo conmigo supongo, pensamos en la telepatía en términos también estrictamente lingüísticos. Yo me he inventado un término... Eso es lo que iba a decir yo ahora. Sí, yo me he inventado una forma de decirlo, que tenemos que aprender cada vez más a ser telepáticos, pero actuando desde una telepatía conceptual sensitiva. Le he puesto este nombre. Es decir, recibir la comunicación o el lenguaje del otro, lo que nos puede transmitir a través de un gesto, por ejemplo, pero a través no de una palabra. Todo parece que tenga que tener una traducción lingüística. Exactamente. No. Es decir, ser capaces de captar un concepto a nivel sensitivo. Es que la telepatía es el medio de comunicación más completo que existe. Correcto. No te está transmitiendo una frase, te transmite el concepto, la sensación, la emoción. La emoción. La frase puedes añadirla si quieres
Pero lo importante de la telepatía, lo menos importante es la frase. Lo importante es toda la demás información que te llega. Y así es como se canaliza la información de todo esto. No es una frase solo, es una frase, una sensación, una emoción. Hay veces que estoy canalizando a alguien, estoy en una consulta de lo que sea, y esa persona pues me hace una pregunta y yo pues transmito esa pregunta y recibo la información. Hay veces que me emociono, rompo a llorar, otras veces me da risa, otras veces porque no estoy solo sintiendo una frase que me están explicando una historia. No es solo eso, estoy sintiéndolo en todo mi cuerpo. Estás sintiéndolo en todo tu cuerpo. Y eso pues tienes que transmitirlo a la otra persona. A veces el lenguaje es complicado porque no te alcanzan las palabras para transmitir todo eso, ¿no? Y a mí me habéis visto en los vídeos muchas veces que me emociono. Yo cuando estoy dando una charla, yo estoy conectada, estoy enchufada la gran mayoría de las veces, ¿no? Y entonces estoy transmitiendo toda esa información y se me saltan las lágrimas, se me cae el lagrimón o me da la risa o que sabéis que con Luis nos reímos mucho, ¿no? Porque depende también de con quién estés, la frecuencia de esa persona te acompaña a recibir una información más encauzada de un tipo o de otro, ¿no? Desde la alegría o desde el drama, depende también de la persona, ¿no? Y es por eso, porque estamos transmitiendo todo lo que te llega y el cuerpo a veces el lenguaje no da más y el cuerpo pues te responde solo, ¿no? En este plano físico, es decir, cuando yo interactúo físicamente con una persona que tengo cercana y se crean unos vínculos emocionales, se podrían decir, es realmente cuando esa telepatía, el vínculo también se crece más. Y entonces por mí, ¿no? Es cuando puedes escuchar a lo mejor algo que tú estás pensando o realmente podemos pasarnos una información más fluida porque ya hay una conexión de alma. Sí, correcto. Sí. Porque hay una sincronía, nunca mejor dicho, entre tu cuerpo energético y el del otro. Entre tu cuerpo sutil, tus cuerpos, que son muchos, una parte importante de tus cuerpos sutiles y el otro, exactamente. Ya digo que eso no lo dirás. Sincronicidad. No, lo que pasa es que ahí, como antes estabais hablando de las líneas de tiempo, ¿no? De esta cuarta. Sí. Entonces, lo que realmente no sabemos es dónde estamos. Porque, claro, saltamos tanto de líneas de tiempo por estados emocionales o lo que sea, que llega un momento que no sabemos si estamos viviendo una realidad o es un holograma. Yo creo que estamos en este aspecto realizando pasos incursionales. Yo siempre digo que tengo totalmente la sensación, y eso es más a nivel de sensación, es decir, de estar entre tercera y cuarta, digamos, ¿no? Sí. Estamos en una especie de baile, y yo creo que aquí, no sé si puede servir esto, ¿no? Pero aquí un dato interesante que también te puede servir como indicador es en qué nivel te funciona la vida a nivel sincrónico. La sincronía aquí creo que es un dato interesante, es decir, cuando sales más de esta hegemonía 3D más densa, etcétera, es cuando te das cuenta de que todo fluye mucho más, que todo es más sincrónico. Entonces estás menos en esta realidad de 3D. Sobre todo yo creo que ayuda mucho cuando vas convenciéndote de que este saber dónde estás no es saber dónde estás a nivel local. Es decir, cuando vas entendiendo realmente, no solamente a nivel teórico, diríamos, nunca mejor dicho, ¿no? Sino a nivel de sensaciones, que realmente esto no son lugares, sino que son estados, ¿no? Y ahí eso sí que te sirve, ¿no? Que dices, bueno, más o menos sé que realmente estoy saliendo de esta hegemonía más densa, de tercera dimensión, porque todo fluye más y si a mí me sirve la palabra aquí saltar, ¿no? Estoy saltando. De un sitio a otro, ¿no? Si este salto me es fácil, estoy en 4D, estoy saliendo de 3D. Porque, claro, tenemos la sensación, eso me sirve mucho a mí una frase también de Carrillo cuando dice, que me hizo gracia además la forma de expresarlo, que es muy así, él también a veces dice, dices que no os preocupéis porque no vamos a ninguna parte. O sea, es esta sensación de que tenemos que ir a algún sitio. No, es que no hace falta pensarlo en estos términos. Es decir, no tenemos que ir a ningún lado. Además, si no hemos comprado billete. Exacto, no hemos comprado billete, exactamente. Por lo tanto, se trata simplemente de darte cuenta de que vives de una forma completamente distinta. Exacto. Hay un dato muy gracioso, es anecdótico, pero igual muchos de vosotros lo ponéis en práctica y os sirve como aclaración a esto que estabas comentando, que es cuando vais conduciendo y no encuentras aparcamiento. Luis él con esto ya se tiene programado, no necesita ni hacer tatac y el aparcamiento milagrosamente aparece ante sus ojos así. Y tenemos amigos que vienen con nosotros y nos dicen,
Pero bueno, ¿esto cómo es posible? Si es que tú contigo siempre encontramos, además, cerca del sitio, en la puerta prácticamente, pues sí. Ahora, como ese día Luis esté nervioso, esté cabreado, esté, como decimos, más en el miedo, por mucho que haga así, me dice, Yolanda, pídelo tú, porque no le llega, ¿no? Y es la vibración, es el estado y es la frecuencia. El ejemplo del aparcamiento es muy real. Y es un ejemplo tonto, pero es no, que pero es un ejemplo que sirve mucho, Yolanda, claro. Y está bien que lo saques. Y es muy cotidiano. Porque es algo que mucha gente, incluso gente que en ciertas cosas pues no se ha metido, pero eso lo ha experimentado muchísima gente. Exactamente. La gente es el ejemplo clásico del aparcamiento, ¿no? Recuerdo un día que él estaba enfadado por algo, estaba molesto por algo y estaba pues de mal humor. Y me dice, le digo, no, el aparcamiento, digo, sigue esa señora, digo, que va a coger el coche. La señora, una señora venía caminando por la acera. Sí, hombre, claro, que no sé qué para ti va a dejar la señora, que no sé qué. Automáticamente se mete las manos en la chaqueta, saca las llaves y le da el mando a distancia. Yo te he dicho que iba a coger el coche. O sea, para nosotros, el aparcamiento, en la puerta del sitio. Ya había dado él 300 vueltas, estaba nervioso. No se puede nervioso, hay que estar en ese estado. En ese estado, te das y es automático. Ya y te das cuenta que es rara vez que él no encuentra aparcamiento. Es rara. Hay un elemento también que igual puede servir en todo esto, esto puede servir igual a muchas personas que lo están viviendo, ¿no? Que es lo siguiente. Y es un indicador que, aunque parezca que se pasa mal, es un buen indicador para darte a entender que estás iniciando algún tipo de proceso. Que es cuando empiezas a darte cuenta, lo hemos hablado creo antes, que las cosas por esfuerzo ya no te funcionan. Sí. Y yo a veces digo... Cuando he llegado. Yo a veces digo una cosa que es un dato bien concreto esto que voy a decir, ¿eh? Yo no había visto nunca tal cantidad de personas con unos currículums en todos los ámbitos, no hablo solamente de currículums académicos, sino en todos los ámbitos, de profesiones, de lo que sea, con historiales de gente hipercompetente en los más diversos campos y más gente que con todo este esfuerzo y esta historia de bagaje en el campo que sea, en el paro. Es decir, claro, vamos a dar la respuesta que le gusta a la Matrix que diéramos, ¿no? Es que esto es la crisis. Estamos en crisis. No, que no es la crisis, lo siento. Es decir, es una situación indicadora de que a mucha gente le toca empezar a despedirse de realizar las cosas por simple esfuerzo y por trabajo y forzando las situaciones, ¿no? Sí, entonces, cuando empiezas a ver esto, te das cuenta realmente que la historia tiene que ir por otro lado. Por otro lado. Sí. Y realmente, ¿cuál es el lado? Entonces, yo digo, es un cambio. Simplemente hasta ahora la acción era hacia el exterior, por lo tanto, era un trabajo externo, y ahora tiene que ser simplemente un trabajo interno. Y te llegan las cosas. ¿Estás de mal humor? Pues no sonará el teléfono. Nadie llamará diciéndote que le interesa uno de los cursos que haces. Es que no me sale nada, es que no sé qué y tal. Bueno, resulta que te calmas y dices, bueno, me estoy metiendo por una línea que voy para abajo, pero ya, no en 3D, sino peor todavía, Y te das cuenta, a conciencia, lo cazas al vuelo y te das cuenta y dices, me voy a calmar, voy a hacer un pequeño ejercicio, que hay miles, tú bien que lo sabes, ¿no? O voy a ir a una persona que me eche una mano, es igual, pero haces tu método, ¿no? Y te calmas. O te permites vivirlo, que también está bien. Y te permites vivirlo sin enfadarte, sin aceptándolo, sin ponerte nervioso, etcétera. Sí. O si estás nervioso, incluso aceptando que estás nervioso, ya está. Y poco a poco vas viendo que la situación cambia. Es decir, y ahora pasa una cosa ahora, volviendo a lo de 4D. Como el planeta vibra ya de forma distinta, yo siempre digo allí, cuidado que hay el semáforo, porque estamos en un punto que realmente el tiempo, y eso es para todos, el tiempo que hay entre el pensamiento y la manifestación es cada vez más corto. Y ahí comentabas tú algo. Yo diría que cada vez, yo hablaría en términos que casi es inmediato. Ahí comentabas tú algo en tu agenda, que cuando tenías que ir cosas y a ti no te apetecía hacer aquello, no, mira que no puedo, era insufacto. Pero es que a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo puedo tener la agenda llena de pacientes para hoy. Como yo hoy me levanté diciendo, hoy no tengo ganas de trabajar, Yolanda, cállate, ¿para qué hablas?
Porque no va a venir nadie. No aparece nadie. Sí, el que te avisa porque te avisa, pero es que ya o se olvidan, o les surge un imprevisto, o se han equivocado de día y no... Y tú dices, pero ¿cómo es posible? No me queda ni uno. Ni uno, sí, es bestial. Es inmediato, es inmediato. Sí, a mí me ocurría con el tema, yo hago la broma, que es real, ¿eh? Bueno, hago broma sobre algo que me ha ocurrido realmente, que es el tema de las lenguas, que a mí dar clases de lenguas la verdad es que no me gusta para nada. Lo había hecho, tengo muy buena relación con los niños, pero la materia a mí no me va ni de bien. Ni el catalán, con todos mis respetos a mi lengua materna, ni el castellano, que yo la llamo también una materna, porque es una lengua con la que he aprendido a leer, por lo tanto, de esto, ni en francés, que es una lengua con la que he estudiado, etc. ¿no? Y llegaba al extremo de que venían personas, no era yo, venían personas a pedirme que diera clases sobre una determinada de estas 3 lenguas. Me ocurrió las 3 lenguas, ¿eh? Y yo les decía que sí, bueno, va, tráeme el niño, o os doy unas clases de conversación en francés, o lo que sea. Y llegaba al punto de que como yo no tenía realmente ganas de dar estas clases, después de haber dicho a la persona que sí, accediendo, porque a mí me iba bien por un tema monetario y a la persona también, media hora antes, y es histórico en mi móvil esto, media hora antes de dar la clase, con el pensamiento de decir, ay, qué palo, que ahora 1 hora y media de francés, llamaban no es que no llamaban, me echaban un SMS diciendo no podemos venir porque tenemos que ir al abogado o tenemos que ir al médico. A donde sea. Esto me ocurrió completamente con un agente de francés durante 6 semanas. Y al final digo, bueno, voy a ver qué pasa a nivel exterior, porque yo ya sabía que venía de allí. Digo, bueno, ¿vais a venir o no a las clases? Digo, porque ya es la 6ª semana. Digo, no lo digo por nada, si yo entiendo que, ay, no, es que no sabíamos cómo decírtelo. Pero no, si no os preocupéis, yo estaba a punto de decir, no, si soy yo la que lo provoco. No lo dije ya para respeto, pero digo, para respetarles un poco, pero digo, de esto, ¿no? Digo, pero realmente es así, ¿no? Es inmediato prácticamente. Sí, entonces, podríamos entender que mucha gente habla de la fuente, pero la fuente somos nosotros, aunque estemos porque no hay que buscar en un lugar concreto, sino somos la fuente realmente y creamos abundancia dependiendo de nuestro estado de ánimo. Exactamente.